Hola, hoy quiero que empecemos con una idea sencilla pero poderosa. Un suelo puede verse estable por fuera y, sin embargo, estar perdiendo funcionalidad por dentro. Puede seguir sosteniendo vegetación durante un tiempo y aún así estar degradándose bioquímicamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo detectar esos cambios antes de que el deterioro sea evidente? Una de las respuestas está en las enzimas del suelo. Las enzimas son catalizadores biológicos que controlan procesos esenciales de descomposición, mineralización y reciclaje de nutrientes. En otras palabras, ayudan a definir si la materia orgánica se transforma, si el nitrógeno y el fósforo se vuelven disponibles, si la microbiota mantiene actividad y si el suelo conserva su capacidad de responder ante perturbaciones. Esto significa que estudiar enzimas del suelo no es un ejercicio abstracto de bioquímica, es una forma de leer el funcionamiento interno del suelo. Es una vía para entender si un sistema agrícola está siendo sostenible, si una práctica de manejo está alterando la dinámica del ecosistema o si un suelo contaminado mantiene la capacidad de recuperación. En esta presentación vamos a revisar qué son las enzimas del suelo, cómo se clasifican, qué factores modifican su actividad, cómo ocurre su inhibición, cómo se mide y cómo se consideran indicadores tan valiosos en fertilidad, calidad ambiental y remediación. Quiero que durante esta sesión mantengan presente una idea central. Cuando cambia la actividad enzimática, no solo cambia una reacción química, cambia la manera en que el suelo funciona como sistema vivo. Esa es la razón por la que este tema parece toda nuestra atención. Soy Graciela Ruiz Aguilar, profesora de la Universidad de Guanajuato, y te muestro qué significan las enzimas en el suelo. Las enzimas del suelo constituyen una de las expresiones más claras del funcionamiento bioquímico del ecosistema edáfico. Su relevancia no solo se limita a la catálisis aislada de reacciones, sino que reside en su participación directa en la descomposición de la materia orgánica, la liberación de nutrientes y la respuesta del suelo frente a perturbaciones. En consecuencia, estudiar la actividad enzimática permite interpretar al suelo como un sistema dinámico donde la microbiótica, las raíces, los residuos orgánicos y el ambiente físico-químico interactúan de manera permanente y desde la perspectiva ambiental, esta aproximación es especialmente valiosa porque vincula mecanismos moleculares con fertilidad, calidad ecológica y capacidad de recuperación. Desde la bioquímica, una enzima se define como un catalizador biológico que acelera una reacción al reducir la energía de activación requerida. Su especificidad depende del centro activo, donde el sustrato se une y ocurre la transformación química. Cuando hablamos de actividad enzimática, nos referimos cuantitativamente a la velocidad de esa transformación. En suelos, este concepto adquiere una dimensión adicional, porque la actividad no solo refleja la presencia de una enzima, sino la interacción entre esa enzima, el sustrato, el pH, la temperatura, la humedad, la matriz mineral y los posibles inhibidores. Por ello, toda medición de actividad debe entenderse como una estimación funcional bajo condiciones concretas. La clasificación clásica de las enzimas se basa en el tipo de reacción que catalizan. Para que cualquiera de estos mecanismos ocurra, el sustrato debe unirse al centro activo de la enzima, formado por aminoácidos de contacto y sus auxiliares, disminuyendo así la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición de la reacción. Las oxidorreductasas median reacciones de oxidación y reducción. Las transferansas trasladan grupos químicos entre moléculas, como lo podemos ver en la imagen de la reacción del lado izquierdo en la parte central de su pantalla. Y finalmente, las hidrolasas rompen enlaces por incorporación del agua. También dentro de esta clasificación encontramos las liasas, que rompen enlaces sin recurrir a la hidrólisis convencional, a las isomerasas, que reorganizan la estructura interna de una molécula, y finalmente a las ligasas, unen moléculas acoplando generalmente al consumo de energía. Esta clasificación es importante porque permite ubicar funcionalmente a las enzimas del suelo dentro de un marco bioquímico general y comprender mejor por qué ciertas actividades son dominantes en el proceso de degradación,
mientras otras son más relevantes en procesos redox o de síntesis. En el suelo, las hidrolasas y las oxidorreductasas constituyen los grupos de mayor interés ambiental. Las hidrolasas participan directamente en la ruptura de polímeros orgánicos, ésteres y amidas, por lo que dominan procesos de mineralización y disponibilidad de nutrientes. Las oxorreductasas, por su parte, intervienen en reacciones redox, degradación de compuestos aromáticos, detoxificación y equilibrio oxidativo. En esta diapositiva conviene notar que las enzimas del suelo no deben abordarse como una lista aislada, sino como componentes de redes funcionales. Por ejemplo, las beta-glucosidasa e invertasa participan en el flujo del carbono, mientras que ureasa, aminopeptidasas y nitrógeno-acetil-glucoaminodasa amplían la lectura del nitrógeno orgánico. Las lacasas, por su parte, a su vez, introducen la dimensión biotecnológica asociada con la transformación de compuestos más recalcitrantes. Desde el punto de vista ecológico, es fundamental distinguir entre enzimas intracelulares y extracelulares. Las primeras sostienen el metabolismo interno de las células. Las segundas son secretadas al ambiente y permiten iniciar la descomposición de compuestos de gran tamaño, como celulosa, quitina o ésteres fosfatados antes de que los productos puedan ser incorporados por los microorganismos. Esta distinción es central porque gran parte de los indicadores enzimáticos empleados en estudios de suelo se apoyan precisamente en las enzimas extracelulares, debido a que ellas reflejan la capacidad del sistema para proporcionar materia orgánica y sostener el reciclaje de los nutrientes. Las enzimas del suelo adquieren verdadero sentido cuando se interpretan dentro de los ciclos biogeoquímicos. En esta tabla voy a mostrar este rol. En el carbono, catalizan la transformación de polisacáridos y residuos vegetales hacia formas más simples, lo que sostiene la obtención de energía por parte de la microbiota. En el segundo renglón vemos el nitrógeno, que interviene tanto en la degradación de proteínas y quitina como en la transformación de urea y nitratos. El fósforo permite mineralizar compuestos orgánicos y liberar fosfato inorgánico. También podemos visualizar que el azufre, que está presente en algunas de las moléculas orgánicas, favorece la transformación del sulfato a partir de compuestos orgánicos sulfurados. De este modo, la actividad enzimática no solo informa sobre metabolismo microbiano, sino también sobre la dirección funcional del reciclaje de nutrientes en el sistema. En este tema trabajaremos con un conjunto de enzimas particularmente representativas: las ureasas, las beta-glucosidasa, las fosfatasa y catalasa, quienes constituyen el núcleo más clásico en estudios de actividad enzimática del suelo. Sin embargo, la literatura reciente ha ampliado el enfoque hacia las nitroacetilglucosaminodasa, leucina aminopeptidasa e invertasa, porque aportan información más fina sobre degradación de nitrógeno orgánico, proteínas y carbohidratos. Las lacasas se incorporan por su relevancia en la transformación de compuestos aromáticos y por su interés biotecnológico. Este conjunto permite una lectura más completa del funcionamiento del suelo que la obtenida con una sola enzima. La ureasa cataliza la hidrólisis de la urea, liberando amonio y dióxido de carbono. Por ello, se relaciona estrechamente con el ciclo del nitrógeno y con la dinámica de fertilización nitrogenada. La beta-glucosidasa, en contraste, participa en la degradación de compuestos glucosídicos y especialmente en etapas finales de la transformación de residuos celulósicos hacia glucosa. Desde el punto de vista interpretativo, una actividad elevada de beta-glucosidasa suele vincularse con una intensa transformación de materia orgánica y disponibilidad de fuentes de carbono para los microorganismos. Ambas enzimas son muy útiles porque conectan directamente procesos bioquímicos con funciones ecosistemáticas observables. Por otro lado, la fosfatasa es central en la disponibilidad de fósforo,
porque gran parte de este elemento en el suelo se encuentra en formas orgánicas no directamente asimilables por las plantas. La enzima libera fosfato inorgánico mediante hidrólisis de ésteres fosfatados. Por su parte, la catalasa cumple una función diferente: detoxifica peróxido de hidrógeno, lo que la vincula con el metabolismo aeróbico y protección frente al estrés oxidativo. Su medición es particularmente útil para inferir la actividad microbiana bajo condiciones aerobias y para interpretar la capacidad del sistema de sostener un equilibrio redox. La actividad enzimática es altamente sensible al ambiente. Desde la bioquímica general, sabemos que cada enzima tiene un rango óptimo de pH y temperatura. Además, la concentración de sustrato influye en la velocidad hasta alcanzar la saturación. En suelo, a estos factores se suman humedad, salinidad, disponibilidad de materia orgánica, metales pesados, textura y tipo de manejo. Por eso, una misma enzima puede mostrar respuestas diferentes en dos suelos aparentemente semejantes. Esta sensibilidad explica por qué la actividad enzimática es valiosa como indicador, pero también por qué su interpretación exige contexto. La cinética enzimática permite describir cuantitativamente la velocidad de reacción. El modelo de Michaelis-Menten muestra que la velocidad aumenta con la concentración de sustrato hasta que la enzima se aproxima a la saturación, mientras que la velocidad máxima representa cuando los centros activos están ocupados. La Km es la concentración del sustrato a la cual la reacción alcanza la mitad de la velocidad máxima. En términos funcionales, Km se usa como una aproximación de afinidad aparente entre enzima y sustrato. Estos parámetros son indispensables para interpretar cómo la actividad cambia frente a inhibidores, variaciones ambientales o diferencias entre tratamientos. La inhibición enzimática debe entenderse como una interferencia que disminuye la velocidad de reacción, ya sea porque dificulta la unión del sustrato, modifica la conformación funcional de la enzima o altera directamente la etapa catalítica. En suelos, la inhibición tiene implicaciones ecológicas claras, porque no afecta una reacción aislada, sino procesos de descomposición, mineralización y ciclado de nutrientes. Los metales pesados, la salinidad, la fertilización intensa o simplemente cambios de pH pueden inhibir enzimas relevantes como ureasa, fosfatasa o aminopeptidasas, y esa disminución de actividad puede interpretarse como señal de estrés o alteración funcional del sistema. La inhibición competitiva ocurre cuando el inhibidor compite por el sustrato, como lo muestran la imagen superior izquierda de su pantalla. Por otro lado, la inhibición no competitiva, mostrada en la imagen del lado izquierdo, ocurre cuando el inhibidor se une a otro sitio y reduce la eficiencia catalítica sin impedir necesariamente la unión del sustrato, como muestra la imagen de color naranja, donde se está uniendo al sustrato de color rosa y el inhibidor que está de color morado. En su lado inferior izquierdo podemos observar un ejemplo de una inhibición acompetitiva o incompetitiva. Implica una unión del inhibidor al complejo enzima-sustrato, como se muestra en la imagen, donde están conviviendo tanto el sustrato como el inhibidor acompetitivo. La regulación alostérica se produce cuando la molécula moduladora se une a una región distinta del centro activo y modifica la conformación funcional de la enzima, como se puede observar en la imagen del lado izquierdo de la pantalla. Finalmente, la retroinhibición o retroalimentación negativa, que es la imagen que tienen en la pantalla del lado derecho, es un mecanismo fisiológico en el que el producto final de una vía metabólica inhibe una etapa temprana reguladora. Esta clasificación es esencial porque conecta bioquímica general
con la interpretación de perturbaciones en sistemas ambientales. El interés de distinguir tipos de inhibición está en su expresión cinética. En la competitiva, la velocidad máxima se mantiene porque el inhibidor puede ser desplazado por suficiente sustrato, pero la Km aparentemente aumenta, mientras que en la inhibición no competitiva simple, la afinidad por el sustrato no necesariamente cambia, pero la capacidad catalítica disminuye, por lo que reduce la velocidad máxima. En la acompetitiva, disminuye ambos parámetros aparentes. Y por otro lado, en los sistemas alostéricos, la respuesta puede ser más compleja y no ajustarse al modelo hiperbólico clásico. Esta lectura cinética permite pasar de una descripción cualitativa de la inhibición a una interpretación cuantitativa de su efecto. La inhibición se estima comparando la cinética de la enzima en presencia y ausencia de inhibidor. La curva de Michaelis-Mente permite observar cambios directos en la relación entre velocidad y sustrato. El gráfico de Lane-Weber-Brook, basado en dobles recíprocos, facilita visualizar las alteraciones en Km y velocidad máxima. Sin embargo, tenemos algunas otras expresiones menos utilizadas, pero que también se emplean para poder estimar la inhibición dependiendo del tipo de contaminante y el sustrato que se esté utilizando. Por ejemplo, el gráfico de Dixon, que se utiliza para aproximar la constante de inhibición Ki, o el intervalo del valor 50, que por su parte representa la concentración de inhibidor capaz de reducir la actividad a la mitad. Estos enfoques son fundamentales porque transforman la observación experimental en parámetros comparables y permiten inferir el mecanismo de inhibición. En el análisis de suelo, la actividad enzimática se determina de forma indirecta. En el caso de ureasa, se cuantifica el amonio producido tras la hidrólisis de urea. En la beta-glucosidasa y fosfatasa se emplean sustratos artificiales que, al ser hidrolizados, liberan compuestos detectables por métodos colorimétricos o espectrofotométricos. Para la catalasa, el principio se basa en cuantificar el peróxido residual o el oxígeno generado. Cada ensayo depende estrictamente del sustrato empleado, del tampón o amortiguador presente, del tiempo de incubación de la temperatura y del tratamiento de la muestra. Por ello, los valores de actividad deben interpretarse como actividades potenciales bajo un protocolo específico. En análisis de suelo, la actividad enzimática se requiere primero un muestreo o incubación, que es un control estricto de pH y temperatura para simular las condiciones que están en el ambiente. Y se hace el uso de elementos como la espectrometría o la cromatografía de gases en sus formas de HPLC y cromatografía de gases acoplado al tema de espectrometría de masas, porque en el primero permite la cuantificación óptica, además de evaluar los cambios de absorbancia al formarse los productos. Por ejemplo, en el cambio de color del paranitrofenol, que se rastrea a partir de la fosfatasa alcalina. En el caso de la cromatografía, que son ya equipos más especializados, estos permiten identificar la composición en la cual está presente en el sistema, y que esto es esencial para monitorear diferentes tipos de compuestos orgánicos tóxicos y sus intermediarios, por lo cual también en el tema de la remediación de suelos nos ayuda a identificar más claramente en qué se convierten estas moléculas de arranque. Finalmente, también podemos aplicar diferentes técnicas in situ que nos van a permitir evaluar y observar los cambios de estos contaminantes en tiempo real, y siendo estos dispositivos probablemente menos sensibles que los que habíamos mencionado anteriormente, que están presentes dentro ya del laboratorio y en ambientes más controlados.
La actividad enzimática ofrece ventajas importantes como indicador del suelo, porque responde con rapidez, integra procesos biológicos y puede reflejar perturbaciones antes que otros parámetros más estáticos. Sin embargo, también presenta límites importantes. Su alta sensibilidad puede dificultar la interpretación cuando varían humedad, temperatura, vegetación o fertilización. Además, algunas enzimas se correlacionan bien con ciertas propiedades del suelo, pero otras muestran relaciones débiles o inconsistentes. Por ello, el enfoque más sólido es usar la actividad enzimática como parte de un conjunto de indicadores, no como sustituto absoluto de todos los demás. Las enzimas del suelo tienen también un valor aplicado. En procesos de bioremediación, permiten evaluar la recuperación funcional del sistema y al mismo tiempo sostener parte de los mecanismos de transformación de los contaminantes. Estrategias como la bioestimulación, la bioaumentación y compostaje dependen en gran medida de la actividad enzimática microbiana. Las lacasas y otras oxidorreductasas han adquirido relevancia especial por su potencial para transformar compuestos aromáticos, colorantes, pesticidas y otros xenobióticos. Esto entonces demuestra que las enzimas no son solo útiles para el diagnóstico ecológico, sino también como base para intervenciones biotecnológicas orientadas a reducir la contaminación y restaurar la funcionalidad ambiental. En síntesis, las enzimas del suelo permiten comprender el suelo como un sistema bioquímicamente activo. Su análisis exige reconocer qué tipo de reacción catalizan, cómo responde esa actividad a las condiciones del entorno y de qué manera puede modificarse por inhibición, manejo o contaminación. Las hidrolasas y las oxidorreductasas ocupan un lugar central en el estudio del suelo porque conectan procesos del ciclado de nutrientes, balance oxidativo y transformación de compuestos orgánicos. Su interpretación es más rigurosa cuando se integra con parámetros físico-químicos y biológicos adicionales. Aquí les muestro algunas de las referencias que utilizamos para generar esta presentación y que puedes consultar de manera alternativa al final de este video en la zona de mensajes. Si tienes alguna duda, te invito a contactarme mediante correo electrónico a gracielar@ugto.mx o bien, si estás en la clase de remediación de suelos, a través de nuestra plataforma de Teams en nuestro grupo de remediación de suelos. Te veo en la próxima. Hasta pronto.